buenas noches, buenos días amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo de diálogo abierto que llega a ustedes de lunes a viernes de 14 a 15 horas. Como es característico, ponemos en escena temas de la coyuntura a través de personajes que analizan los diferentes temas que están en el debate público y que ahora pasa por las posibles reformas a la ley laboral y que, dicho sea de paso, hay consensos que se están realizando entre diferentes sectores para tratar de golpear a los que más necesitados están, es decir, a los trabajadores, y que, dicho sea de paso, también hay falta de empleo en el Ecuador. Para el efecto hemos invitado a esta mesa de trabajo a nuestro amigo que es Rodrigo Gómez de la Torre, el representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los internautas y televidentes. Lo hemos invitado, Rodrigo, para analizar, como dije en principio, el tema de lo que se está hablando ahora mismo a través de diálogos que plantea el gobierno central y que en la sede, o más bien en ese espacio donde están los trabajadores, los empleadores y el gobierno, intentan llegar a acuerdos sobre la distribución de horas de trabajo, que ahora mismo se habla de 40 horas que podrían ser distribuidos de otra forma a lo largo de la semana, y que eso ha generado debate público. En principio, Rodrigo, ¿esto fue consenso entre las tres partes en el Consejo de Salarios? Qué gusto. Bueno, creo que comencemos explicando qué es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. La Organización Internacional del Trabajo reconoce que el diálogo tripartito, el diálogo social es fundamental en todos los estados y lo fomenta a través de este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Hace 3 años atrás el Consejo estaba conformado por 2 representantes principales y 2 suplentes, tanto de trabajadores como de empleadores. La situación del gobierno anterior era compleja. Este gobierno, ya el año pasado, reformó el acuerdo ministerial, justamente dando más amplitud. Entonces, en vez de haber 2 representantes principales más 2 suplentes, lo que migramos fue a 4 principales y 4 suplentes, lo cual hacía un diálogo mucho más rico. Estamos hablando de 16 personas, porque en la primera reunión que tuvimos en este nuevo proceso, lo primero que se planteó fue que no se invite solamente a los principales, que se invite a todos los actores. Llegar a acuerdos entre 16 personas es mucho más complejo que llegar a acuerdos entre 4. Uh-huh. Dentro de estos actores, obviamente están representadas las principales centrales sindicales del Ecuador. Somos 16, no somos 16 millones de ecuatorianos en el Consejo, por eso están los representantes. Está el FUT a través de Edgar Zarango, está la CUT, está la FTTPP o Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, y perdón, se me van algunos otros nombres y otras siglas, pero hay una amplia representación. Pero del FUT no están los representantes de todas las centrales sindicales, excepto una. ¿Cuántas centrales sindicales tiene el FUT? Aparentemente tiene 4 centrales sindicales, son las más fuertes, obviamente. Algunas más, sí, pero son algunas más. Entonces, claro, lo que hay que hacer es tener un diálogo más diverso, donde nosotros no están solamente los agricultores, están agricultores, está la Federación de Transporte, está comercio, está industria, está banano, están exportadores, está turismo, está pequeña industria. Entonces sí hay una falencia en ese consejo. No creo que haya una falencia, porque nosotros, de nuestro lado, que no siempre nos ponemos de acuerdo cada vez que nos reunimos al interior, uh-huh, pero sí tenemos que decir, ok, tenemos que llegar a acuerdos para poder trasladarlas al Consejo. Los trabajadores suponemos que cumplen esa misma función, porque al final del día la representatividad está entre mucha gente. En la sesión pasada recuerdo que yo siempre se lo mencionaba a Mesías Tatamuez, que estaba presidiendo el FUT, luego cambió la presidencia por José Villavicencio y actualmente Mesías está de nuevo. Justamente yo le decía, te extrañamos a ti en estas discusiones,
¿Por qué no participaste? Ah, no, es que no estábamos de acuerdo en ciertos temas. Ok, todo el mundo tiene derecho a estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero la otra lógica es, si no estás de acuerdo, participa porque es la mejor forma de actuar. Ahora, Rodrigo, pero ¿no están en desventaja los trabajadores aglutinados en el Frente Unitario de Trabajadores, habida cuenta que la CUT aparentemente responde al gobierno y el gobierno tiene muchas coincidencias con los empleadores? A ver, yo no sé si la CUT representa al gobierno o responde al gobierno. Al menos en el gobierno de Correa respondía a Correa. A eso iba a decirte. Entre los dos gobiernos, si bien fue Alianza País quien ganó las elecciones, las líneas de gobierno se han modificado considerablemente en muchos aspectos. La CUT está ahí representada y tiene tanto derecho como estar todo el resto de centrales sindicales, pero también creo que también hay una corresponsabilidad de las centrales sindicales, de los trabajadores, de organizarse entre ellos para poner a sus representantes. O sea, no se les puede dar haciendo el trabajo tampoco. O sea, es responsabilidad de ellos enviar a sus delegados, y el FUT precisamente, de lo que nosotros hemos entendido siempre, estaba Edgar Zarango, que es quien responde. Ahora, tú dices, Rodrigo, que este gobierno tiene otra línea, y esta línea para muchos sectores responde a los empresarios. ¿Tú qué dices? A ver, yo no sé si responde a los empresarios. Yo creo que si respondería a los empresarios, ya no existiría el impuesto a la salida de divisas, ya no existiría el anticipo de impuesto a la renta. Pero eso es lo que falta, solamente ha habido muchos incentivos. No, también hubiéramos tenido que eliminar las reformas de la ley de injusticia laboral, también hubiéramos tenido que eliminar un sinnúmero de temas que siguen en la palestra Pero no política. Es cuestión de tiempo para eso. Lo que estamos viendo nosotros es que la realidad supera las ideologías. Perdón, voy a hacer una infidencia aquí, que estamos solos, entre amigos, pero recuerdo hace 2 años atrás contigo, y discutíamos un tema del incremento de salarios, y estábamos en el gobierno pasado, y el debate estaba enfocado en qué iba a suceder con el posible incremento, me parece que era como de $3, y desde la radio se decidió abrir micrófonos, y la preocupación de todos era, bueno, ¿qué va a pasar? Y recuerdo que hubieron 3 llamadas. Una llamada se quejó del tema de los uniformes, de que si la empresa le daba o no le daba uniformes a una señora. Las otras 2 llamadas fueron muy tajantes. ¿Qué están hablando ustedes de lo que es incrementos salariales? Cuando el problema es que, y me acuerdo, esta señora decía, yo tengo, me parece que dijo 42 años, llevo 2 años y medio buscando trabajo y no consigo. Me parece lindo que discutan si se sube o no se sube, pero la gran mayoría no tiene trabajo. Y en ese momento, esa gran mayoría era del 58%. Ahora esa gran mayoría es del 62%. ¿Te refieres al desempleo? Al desempleo. Desempleo, empleo no adecuado. Hay el INE que ha generado un menú de opciones, pero la triste realidad es que en el Ecuador, en el año 2014, antes de la implementación de la ley de injusticia laboral, teníamos cerca de un 50% de empleo pleno, y actualmente estamos hablando de un 38% de empleo pleno y con tendencia a la baja. ¿Y para eso hay que ir a la flexibilización laboral? Para eso hay que ir a una reforma total del Código del Trabajo. Pero eso a largo plazo. Y estamos de acuerdo con Mesías Tatamuez, estamos de acuerdo con Fernando Ibarra. Todos coinciden en eso, pero a largo plazo. Todos estamos de acuerdo. Pero ahora la bronca es por las reformas que se están planteando. Ponernos de acuerdo para todo el código y entender las nuevas dinámicas laborales del siglo XXI, eso tomará de 1 a 2 años exactamente. ¿Qué se está planteando? Es cuando hubieron los temas también. Hace más o menos 1 mes y medio, una de las reuniones del Consejo, el ministro, recuerdo que nos dijo, hagan sus propuestas, ¿qué es lo que ustedes modificarían en el código? Del sector de los trabajadores salió un documento. De nuestro lado, como sector de empleador, salió un documento. Se leyeron los 2 documentos y el Ministerio del Trabajo construyó una matriz de alrededor de 16 hojas, en donde se buscaban cuáles eran las coincidencias o cuáles eran las discrepancias. De las coincidencias se sistematizó cuáles eran las que estaban más cercanas a un acuerdo,
y se las puso y se las sometió a debate dentro del Consejo. Y esa coincidencia es la que ahora mismo preocupa a un segmento de los trabajadores. Son tres coincidencias. Si tenemos un contrato ocasional que está vigente, ¿no? El contrato está vigente y nadie puede explicar, ni siquiera el ministro actual, de dónde sale el famoso 35% de incremento. 35% que tiene cuestionamientos constitucionales. A igual trabajo, igual remuneración. Tú aquí en el set, en el estudio, necesitas tener una persona que trabaje por 3 meses porque un colaborador, esperemos que no suceda, se enferma. Uh-huh. La persona que llega gana un 35% adicional de quienes están. Eso genera inclusive problemas de roces internos. ¿Por qué el que viene temporalmente gana más que yo que estoy aquí más tiempo? Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí había inclusive unas diferencias. Pero eso es respecto del contrato ocasional. Eso hemos llegado al punto en que, de hecho, ¿qué ha conseguido esto? Que prácticamente no se aplique. Y digo prácticamente porque de pronto hay alguno que esté vigente. Uh-huh. Entonces, la propuesta es eliminemos el 35% para los nuevos contratos. ¿Para qué? Primero, respetar el tema del ocasional con los nuevos trabajadores, pero fundamentalmente, al poder aplicar este contrato de mejor manera, poder abrir espacios de contratación para la gente que está sin empleo. Entonces, nuevos espacios, porque la gente no lo quiere aplicar, porque genera, 1, problemas y 2, costos adicionales. Con la eliminación de este 35%, ¿hay un cálculo de cuánto se generaría en empleo? Eso depende mucho de que la gente se enferme, no se enferme. ¿Qué pasa con los convenios de maternidad? ¿Qué pasa con las temporadas altas en diciembre, por ejemplo, con las compras que se requiere noviembre y diciembre, un tiempo de gente? O agosto, útiles escolares. Agosto, útiles escolares. En el sector agrícola, temporadas de cosecha, dependiendo de la producción. Entonces, se van coordinando aspectos que permiten generar puestos de empleo con derechos, porque ese es el otro tema. Cuando no se puede contratar, la gran mayoría de los empresarios tratamos de cumplir con todos los derechos, pero hay otros que a veces por temas económicos mismo están arrancando un nuevo negocio y se les es complicado incrementar, es decir, seguridad social. Seguridad social, no, pero el costo mismo. Entonces, hay una masa laboral importantísima de más de 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. La intención es abrir espacios de formalización para esta gente. ¿Qué otro punto? Segundo punto, emprendimiento. Los emprendedores. El emprendedor es alguien que arranca un negocio, y voy a hablar de la primera parte de emprendimiento, arranca un negocio, pone su patrimonio en riesgo, probablemente saca una deuda, y una deuda cara, porque otro de los problemas en el Ecuador es el costo del crédito. Saca una deuda cara y quiere contratar gente. Se embarca y contrata 3, 4, 5 personas, no sé, dependiendo del emprendimiento. La propuesta es que le presente un plan de inversiones al Ministerio del Trabajo y le diga, ok, nosotros vamos a necesitar tanta gente por tanto tiempo, este tiempo va a tomar el montaje del negocio, luego ya entra en operación, no sé qué negocio sea ahorita, y se estabilizaría en base a esto. Obviamente, nadie quiebra en papel, pero cuando uno sale a la vida real, vemos que la gran mayoría de emprendimientos mueren antes de los 2 años y medio, 2 años. Entonces, ese emprendimiento que muere antes de los 2 años y medio, o 2 años, o antes de los 3 años, ¿en qué termina? El emprendedor está endeudado, con su capital, con su patrimonio en riesgo, pero además, cuando se desvinculan a estas personas, porque la empresa o el emprendimiento quebró, desapareció, resulta que se le considera como despido intempestivo. Lo que se plantea es que obviamente se respeten todos los derechos laborales, 13º, 14º, vacaciones, inclusive el 25% de desahucio, pero que no se considere despido intempestivo, porque a ese pero pobre... sí con la liquidación. La liquidación del 25% de desahucio sí, pero ya no considerado despido intempestivo, porque en el Ecuador las normas laborales resulta que al día 92 ya es un contrato indefinido, y el despido intempestivo considera una estabilidad de al menos 3 años. Pero eso en el caso de empresas que quiebren, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que son estables y que despiden a sus trabajadores? ¿Es intempestivo? Pero ese es un tema aparte, eso tiene los costos de despido intempestivo.
Ahí nadie está no metiéndose. aplica para la estabilidad de las empresas, entonces. No, las empresas estables que tienen un trabajador de 5 años y genera un despido intempestivo, está el despido intempestivo y punto. No existe regresión de derechos. Por el contrario, las propuestas lo que plantean es generación de derechos laborales para la gran mayoría de ecuatorianos que no los tiene. Tenemos que comenzar a ver e inclusive analizar que la dinámica laboral actual es distinta a la del pasado. Ya no estamos con esa mentalidad del año 38 del siglo pasado. Ya vamos para los 90 años de eso. Ya hay que pensar que las nuevas formas de trabajo son distintas. Y la otra opción, y la tercera parte que parece que es la más polémica y que más tergiversada ha sido, y eso sí lo digo con frontalidad. ¿Tergiversada o mal explicada de parte de los funcionarios? Yo creo que ha sido tergiversada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha planteado la posibilidad. La semana tiene 7 jornadas laborales. Olvidémonos del nombre y apellido de los días. 7 jornadas laborales. ¿Pero por qué nos olvidamos del nombre y apellido de los días? ¿Por qué nos olvidamos? Porque ya creo que es un momento que es uno de los temas que tiene que modificarse en el código, y lo digo así también clarito. Debemos comenzar a pensar que las ciudades a nivel mundial tienden a una lógica de 24/7. El alcalde de Quito nos está planteando la hora Borojó, nos está planteando una dinámica permanente de una ciudad activa. Ahí me encantaría tener un municipio de Quito, y si el alcalde nos escucha, un municipio de Quito donde uno pueda hacer los trámites, inclusive los días de descanso tradicional que son sábado y domingo. Podríamos generar jornadas de lunes a viernes, como podríamos generar jornadas de miércoles a domingo sin ningún problema. O pasadas las 4:30, como ahora normalmente se atiende en el sector público. Pasadas las 4:30. ¿Por qué no tener jornadas de mayor número de horas? Jornadas que están vigentes en el código actual. Porque ahí es cuando yo no entiendo, porque protestan, pero son normativa que está vigente. Yo creo que a veces hay que... Pero está vigente las 8 horas diarias. No, está vigente la jornada reducida, la jornada ampliada, perdón, en el artículo 47.1 del código, de hasta 10 horas diarias. Hasta 10, pero en esta propuesta se quiere plantear hasta 12. Pero, ¿qué falla tiene ese artículo? Cuando se aprobó en el gobierno pasado, que querían que todo sea por autorización del ministerio. Entonces generábamos trámites que complicaban la contratación. O sea, es absurdo tener un país que tiene altísimos índices de desempleo y tenemos trabas para generar empleo, trabas para contratar. Entonces, la dinámica es que esto pueda ampliarse, y sí, que se amplíe a 12 horas diarias, luego que se pueda distribuir en los 6 días de la semana. Cualquiera que sean estos días. Cualquiera que sean estos días. Nunca se ha dicho 7. Y eso, por ejemplo, escuchaba una entrevista, es que nos van a hacer trabajar de domingo a domingo. ¡Falso! Son 6 jornadas y no está sustentado en la idea de alguien aquí en el Ecuador. Está sustentado en el convenio 106 de la Organización Internacional del Trabajo. 6 días. Que determina que se requieren 24 horas de descanso obligatorio continuas, y que en la jornada y que en los 7 días se puede trabajar hasta 48 horas. Tan así que Colombia trabaja 48 horas a la semana, Perú trabaja, si no me falla la memoria, 44, y el Ecuador trabaja únicamente 40. Entonces, nadie está diciendo que se salga de las 40. Y sobre la hora 40, que sería la hora 41, hay el recargo correspondiente de acuerdo al artículo 55 del código. Pago de horas extras. Pago de horas extras. Pero a partir de la hora 40, independientemente de cómo esté distribuida en la semana. El acuerdo se distribuye se distribuye las 40 horas hasta en 6 jornadas en base a un acuerdo entre las partes. Pero la normativa también dice 8 horas diarias. Sí, pero por eso ¿Ya? es que Si te pasas de 8, Rodrigo, ya vendrían a ser horas extraordinarias. Pero hablamos de 8 horas diarias, 5 días. Curiosamente, 8 por 5, 40 horas a la semana. Claro. Lo que estamos planteando es una redistribución de horas. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que requieren una dinámica distinta y abrir espacios de empleabilidad. El ejemplo que se ha dado, que se puede trabajar 3 días y medio.
lunes, martes, miércoles y un pedazo del jueves. ¿Por qué no pensamos que los otros 3 días y medio puede trabajar otra persona para completar la semana y vamos creando espacios de contratación para la gente que no tiene empleo? Pero serían trabajos temporales. No necesariamente, podrían ser trabajos fijos. Depende cómo se lo quiera tomar. Hay el Estado ecuatoriano. Me encanta el sector petrolero. El sector petrolero trabaja 365 días al año, 24 horas diarias. Me imagino que no se pueden cerrar los pozos petroleros los fines de semana o cerrar cada cierto tiempo, porque el mismo Estado se ahogaría. Hay que pensar que el mundo del año 38 al mundo del año 2019 ha cambiado sustancialmente. Ya es un momento de pensar cómo construir nuevas fuentes de empleo. Como recordaba, esta señora de hace 2 años que nos llamaba, estábamos con Mesías en la entrevista y nos decía, por favor, necesitamos empleo. Pero podemos hacer la otra opción. Podemos seguir haciendo lo mismo y podemos seguir viendo cómo el empleo pleno sigue decayendo en el Ecuador. Porque nadie quiere atentar contra los derechos adquiridos de la minoría que tiene empleo. Por el contrario, es dar derechos a quienes no los tienen. Con esta fórmula, ¿cuántos empleos se podrían generar, Rodrigo? Se podrían regularizar, yo creería que tal vez unos 100 o 200 mil tranquilamente. Empleo pleno. Empleo pleno. Porque esa gran mayoría de ecuatorianos no está cotizando, como dicen los técnicos, en la seguridad social. Y después, por el otro lado, tenemos el problema de que la seguridad social no es sostenible, que queremos que se cambien muchas cosas. ¿Por qué no vamos destrabando los problemas? Ya vimos que las fórmulas del pasado lo único que hicieron fueron deteriorar más el empleo pleno en el Ecuador. Ahora, ¿qué pasa si esto no funciona? También hay esa posibilidad. Siempre hay una posibilidad de que no funcione. Siempre hay una posibilidad de que la situación pueda ser peor. Pero si vamos a seguir haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Tomemos decisiones diferentes para buscar resultados distintos. Estos consensos, Rodrigo, los que se están alcanzando en el Consejo de Salarios, ¿viene de una parte de la receta del Fondo Monetario Internacional? A ver, yo creo que el tema del Fondo Monetario, que es un tema que se habla del año 2019, pero yo quisiera regresar al 2016, vamos al 2015. Cuando el Fondo Monetario ni siquiera se lo mencionaba, aunque no se lo mencionaba entre comillas, porque el expresidente sí se juntaba bastante. Claro, pero las recetas que se tomaron fueron de su mandato. Al revés. El Foro Económico Mundial habla que los índices de competitividad en el Ecuador tienen 3 problemas principales y voy a extenderme a 2 más. Un problema, tramitología. Todo tiene que hacerse a través de 50 trámites. Es impresionante lo complicado que es hacer algo. Hasta para pagar multas hay que hacer ni sé cuántos trámites. 2. Segundo, temas laborales. Una sobrerigidez laboral, y le estamos hablando ya 7, 8 años. No es que es tema del 2019. 3, tributario. Un tema tributario excesivo en varios frentes. 4, altísimo costo del crédito. El costo del dinero en el Ecuador es alto. ¿Y eso no se puede suplir con la banca pública? A lo que yo he ido varias veces, se están planteando soluciones a todas estas cosas. Solamente el hecho de la jornada extendida tenga que hacerse trámites para poder aplicarla ya genera problemas. Si en vez de decir autorícese y registro y reglamento y demás, hubiera dicho regístrese en el ministerio, probablemente las 10 horas diarias que están vigentes las estaríamos aplicando desde hace algunos años atrás. Porque el otro tema que tampoco se habla es que en la ley del año 2016 sí se planteó la reducción de salarios reduciendo la jornada de 8 a 6 horas, pero obviamente con la correspondiente reducción de salario. Lo que tú dices es que todo esto se viene desde el gobierno de Rafael Correa. Todo esto viene evidenciado de clarito desde el gobierno pasado. Pero el tema es que se va a aplicar ahora. Lo que sucede es que querían,
y hasta hace poco, seguir aplicando las mismas soluciones que en 80 años no han dado resultado. Y la solución del Fondo Monetario es la solución al país, porque recordemos también la debacle en otros países. El Fondo Monetario no está diciéndonos qué hay que hacer. El Fondo Monetario dice, destraben los problemas porque tienen un problema de sobrerigidez laboral real. Sobrerigidez laboral real. No vamos a entrar en discusión, no se está discutiendo el contrato de plazo fijo. Sin embargo, los dos únicos países que eliminan el contrato de plazo fijo, Ecuador y Zambia. Bien, vamos avanzando, pero como cangrejo, pues de retro y a toda velocidad. Ya es hora de cambiar. A los amigos míos que están en las diferentes centrales sindicales, en todas, vamos viendo ya cómo modernizar la forma de pensar. La situación del año 38 es muy distinta a la situación actual. Los jóvenes actualmente tienen otra dinámica ellos quieren mucha experiencia laboral y cambian de empresas. Y finalmente, Rodrigo, para cerrar la entrevista, estas normativas que se aprueben no tienen carácter retroactivo. Ninguna ley se aplica con carácter retroactivo. Todo está considerado que sea en base a nuevas contrataciones y son nuevas contrataciones y para el futuro, obviamente, no va a regresión de derechos para nuevos contratos. Salvo el caso que se deja abierta la posibilidad. Y hoy día conversaba con un empresario que me decía, yo quisiera que mi oficina trabaje 4 días a la semana, porque me genera un sinnúmero de ahorros por otro lado. Trabajar 10 horas, 4 días me parece perfecto y que la gente disfrute viernes, sábado y domingo. El caso puntual de esa empresa. Hay otros sistemas que requieren amplitud. Me encanta cuando hablan del sector agrícola. Y recuerdo ahora en diciembre debatíamos el tema de la política agrícola con José Villavicencio. Yo le decía, José, por favor, ¿qué tanto conoces del sector agrícola? Porque yo sí conozco. Yo vivo de eso, yo trabajo en eso. Representas a la Cámara de Agricultura. No, más allá de lo que represente, ¿qué es lo que he hecho a lo largo de mi vida? Entonces sí se conoce cuáles son las dinámicas. Ampliar las 40 horas a 6 días es un deseo desde hace varios años. Inclusive en el 2013 se creó un contrato que permitía tener las 40 horas en 6 días, que lamentablemente luego el ministerio, por temas más de tinte ideológico, lo derogó. En el campo, me encantaría, por ejemplo, decir, en el campo el día que la gente busca tenerlo libre son los días lunes, porque son los días que pueden hacer los trámites en el banco, hacer los trámites en el pueblo cercano. Entonces, aterricemos un poco a la vida real y pretendamos no construir realidades desde un escritorio, sino por el contrario, crear mecanismos que puedan evidenciar la realidad que tenemos en leyes que viabilicen la generación de derechos y el respeto a los derechos laborales, pero no solamente de la clase privilegiada que tiene derechos en este momento, sino de quienes no los tienen, que son la gran mayoría. Y creo que ya es un debate muy interesante, porque ya muchos actores de opinión están hablando de que el sindicalismo tradicional sí tiene que ver un poco más allá de solamente de quienes tienen derechos y no de los que no los tienen. Amanecerá y veremos si finalmente se logra consensos entre todos los sectores, Rodrigo. Te quiero agradecer por tu presencia. Confiamos que se llegue a consensos y estaremos debatiendo permanentemente con José Villavicencio, con Mesías, con Edgar Zarango, porque son temas que se van debatiendo muy ampliamente, pero la realidad del país es que no hay empleo y las relaciones y las regulaciones laborales no favorecen la generación de empleo. Rodrigo Gómez de la Torre, él es representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. A esta hora de la tarde vamos a hacer una ligerísima pausa y volvemos con más.